Continuamos y le toca ahora a hijo predilecto. Hijo predilecto de la colonia de Fuentepalmera, a nuestro primer alcalde democrático, don Antonio Díaz Aguilar. Instruye Grupo Socialista Antonio Javier Guisado Adame. Guisado Baena. Buenas noches, felicidades a todos los colonos y colonas y enhorabuena a todos los premiados. Antonio Díaz Aguilar, 27 de enero de 1952. Antonio Díaz Aguilar nace en Fuentecarretero. Era la España de la posguerra, de la Andalucía de los últimos años de la dictadura y de la colonia donde la única fábrica que daba de comer era la tierra secana. Antonio nace en el seno de una familia humilde de Fuentecarretero. Fue el segundo de 7 hermanos. Desde siempre, en su casa se han mantenido los valores de unos ideales políticos muy vivos. Y en esa época, Antonio los bebe y los vive. Posicionado en el bando perdedor de la guerra civil, que dejó cicatrices en su familia. Secretario general de Comisiones Obreras de la colonia de Fuentepalmera. Año 1977. Jornada de sol a sol, donde la explotación de los hombres y mujeres del campo era algo común. Estos ingredientes, junto a los aires de reivindicación que trajeron los curas obreros a las colonias, hacen que con 25 años Antonio Díaz Aguilar dé un paso al frente y sea nombrado secretario general de Comisiones Obreras en la colonia de Fuentepalmera. Sucedían situaciones complicadas, como cuando el señorito de turno mandaba del tajo a su casa al trabajador que pedía un sueldo y un horario digno, pues en cada cortijo regía su propio convenio colectivo. Pero también bellas situaciones de solidaridad y de unión entre obreros cuando la cuadrilla del expulsado se cuadraba y abandonaba el tajo para no dejar solo a su compañero. El buen hacer de la rama agrícola del sindicato hace que en la colonia de Fuentepalmera llegue a tener más de 500 afiliados. Por su trabajo en la defensa de los derechos de los trabajadores y la justicia social, Antonio Díaz merece ser nombrado hijo predilecto. Primeras elecciones de la democracia. 1979, Salvador Blanco, del PSOE de Palma del Río, y el Sargentillo, entre otros, vienen buscando personas que encabecen la candidatura del Partido Socialista y le ofrecen a Antonio Díaz Aguilar ser el cabeza de lista del PSOE de la colonia de Fuentepalmera. Ayudó la visita del que sería presidente del gobierno, Felipe González, a Fuentecarretero. Acepta el reto y confecciona una candidatura de 16 personas. El objetivo marcado era alcanzar al menos un concejal y así poder tener representación en el ayuntamiento y continuar, entre otros, con la labor de defensa de los derechos de los trabajadores del campo. UCD gana las elecciones con 1.381 votos, con 5 concejales, el PSOE 147 votos menos y 4 concejales, Partido Comunista 921 votos y por último el concejal independiente con 291. Sin mayoría, un pacto de gobierno entre PSOE y Partido Comunista hace a Antonio Díaz alcalde de la colonia de Fuentepalmera, comenzando así la etapa democrática moderna de nuestros pueblos. Se negoció un reparto de delegaciones entre todos los concejales, de forma que cada uno de los 13 tenía responsabilidad de gobierno y podía ayudar a sacar adelante el municipio. Por haber sido uno de los más importantes protagonistas del asentamiento de la democracia en la colonia de Fuentepalmera, Antonio Díaz merece ser nombrado hijo predilecto. Primera legislatura, 1979. El ayuntamiento tenía un secretario interventor, 2 administrativos y 2 municipales. El salón de pleno estaba en la planta baja, al entrar a mano izquierda, en el despacho que actualmente ocupa Cultura. Antonio y la nueva corporación se encuentran la tesorería bajo mínimo, pues en los primeros meses del año se había invertido las pocas pesetas que hubiera en las arcas municipales. Una frase del homenajeado describe aquellas circunstancias. Tiempos de escasez de servicios y recursos, pero también tiempo de vivir con alegría y esperanza en un clima de apoyo mutuo y acciones colectivas para alcanzar los objetivos. El alcalde marca el primer problema, el paro, 800 parados en 8.000 habitantes. A falta de revolución industrial alguna, sin fábrica y con campaña agrícola de temporada, el paro azotaba a Andalucía. La primera prioridad de la corporación, coordinar y organizar los fondos que se recibían para llevar a cabo el IRIDA y el empleo comunitario.
El alcalde marca el segundo problema, la infraestructura. Estaba todo por hacer. La mayoría de los núcleos carecían de la infraestructura más básica: colectores, agua potable, colegios o ambulatorios. Y en los que había estos servicios apenas llegaba a una parte de la población. Se partía de la existencia de unas fuentes de agua potable, en las que los vecinos acudían para llenar sus garrafas de agua para el día a día. A partir de ellas se comenzó a construir las primeras redes de agua potable en los núcleos. Entre otras muchas actuaciones, se terminó la obra del Colegio Público García Lorca, se compra el terreno para el Colegio de Chavillo del Río o la ampliación del antiguo Centro Médico de Fuente Palmera. El alcalde marca el tercer problema, las deficientes carreteras y caminos. Poco a poco y por fases se construyeron y se repararon caminos, aunque la guerra de las carreteras tocará algo más adelante. El alcalde marca el cuarto problema, el urbanismo. Se empiezan a poner límites al reparto arbitrario de los ruedos públicos que hasta entonces se repartían de forma arbitraria. En definitiva, con la llegada de estos hombres y de la democracia, se pretendió construir los servicios básicos para que los vecinos pudieran vivir con decencia. También se constituye la comisión por el 215 aniversario, de la cual hemos hablado hace un momento. El primer año no había ni tan siquiera presupuesto municipal y, por tanto, el alcalde no tenía sueldo, de forma que se compatibilizaba el trabajo municipal con la jornada en las máquinas cosechadoras de Manolín en el campo. Ante este inconveniente, la solidaridad, sus compañeros de trabajo cubrieron sus turnos para que pudiera ir al ayuntamiento y atender los problemas de los vecinos. En esta primera legislatura, después de 40 años de dictadura y tras volver la soberanía al pueblo, se sentaron las bases de la democracia participativa en nuestro municipio. Fueron jornadas intensas e interminables en el ayuntamiento, trabajando con pasión y ambición por mejorar las cosas, pero sin olvidar que seguía existiendo una minoría de intolerantes que periódicamente recordaban de dónde veníamos. Por haber contribuido en primera persona a sacar adelante nuestro municipio, partiendo de la más absoluta y verdadera escasez de recursos, Antonio Díaz merece ser nombrado hijo predilecto. El 23F. Según comenta nuestro protagonista, durante la primera legislatura no fueron muchos los encontronazos más allá de pintadas entre uno y otro. Sí que fue una situación difícil la vivida el 23 de febrero del 81. El intento de golpe de Estado hizo que un escalofrío recorriera España y muchos de los cargos electos vivieran una noche de total incertidumbre. Se cuenta que los compañeros se reunieron a esperar acontecimientos durante toda la noche y que bebieron el mejor vino y comieron la mejor carne por si el golpe tenía éxito y tuvieran que dormir en algún calabozo. Por haber arriesgado su integridad personal, como otros, en pos de la democracia de la colonia de Fuente Palmera, Antonio Díaz merece ser nombrado hijo predilecto. Terminada la primera legislatura y el volumen del trabajo desarrollado hizo mella en los concejales. Antonio hizo público en una entrevista en un periódico provincial que veía difícil volver a presentarse. Aún así, y con el fin de revalidar los resultados, encabeza nuevamente la candidatura del PSOE a las elecciones del 83. Los resultados arrojan una mayoría absoluta para el Partido Socialista y con un nuevo equipo comienza el reto de la segunda legislatura. La compra del terreno de la actual piscina municipal o el proyecto del hogar del pensionista de Fuente Palmera son algunas de las actuaciones. A mitad de la legislatura y según él mismo reseña, dimite por motivos personales. Antonio Díaz decide volver al mismo lugar del que salió e inicia nuevos proyectos sin dejar de lado su actividad política. Responsabilidades como concejal en el Ayuntamiento de Educación, el innovador proyecto de la Sociedad Agraria de Transformación Al-Ándalus para la exportación de productos hortícolas o su candidatura a la presidencia de la Comunidad de Regantes de Fuente Palmera, que no alcanzó por solo 10 votos, fueron algunos de ellos. Vinieron también a poner la gente de la Caja. Se necesitaba alguien capaz de trabajar con el pueblo y que inspirase confianza y respeto. Unos cursos de formación y trabajo duro para reinventarse hicieron que se pusiese al frente de la nueva oficina. Confiesa Antonio que un jornalero como él nunca pensó terminar de trabajador en un banco. También fue activa su vida política en Fuentecarreteros. Desempeñó las funciones de miembro de la gestora hasta las elecciones del 87 y fue candidato del Partido Socialista. En el 99, Francisco Díaz gana
Francisco Díaz, su hermano, gana la elección en Fuentecarretero y Antonio participa junto a Juan Manuel en el gobierno. Esta época es definida por el alcalde, por Francisco, como 4 años intensos y muy productivos para el pueblo de Carretero, por su dedicación a lo público en las diferentes instituciones, por haber trabajado ayudando y favoreciendo al más débil desde sus diferentes tareas. Antonio Díaz merece ser hijo predilecto. Voy terminando. Ahora sí, vida de jubilado dedicada a su familia, disfrutando más de la vida junto a su esposa, ayudando a sus 2 hijas y a su hijo con los nietos, paseo y partida diaria con su padre. Ha dejado la política activa en un segundo plano, pero ojo, no los ideales, tal y como comenta, fundamentalmente para ir dando el relevo. Hombre que respeta para hacerse respetar, hijo, marido, padre y abuelo, sindicalista, candidato a alcalde, concejal, vocal, presidente de su agrupación y referente para aquellos que lo conocen. Hombre valiente sin ser temerario y de asumir responsabilidades, aunque su vida y milagros demuestra que no es de tener pegado el culo al asiento del cargo. Uno de los más importantes protagonistas de la época de la transformación de nuestros pueblos y, por tanto, de la vida de los habitantes de nuestras colonias y de nuestras vidas. Mi entrevista con este alcalde terminó de la siguiente forma. Antonio, en resumen, ¿en qué crees que ha cambiado en estos 38 años la colonia de Fuente Palmera? Su respuesta. Antonio, después de estos 38 años, a los pueblos de la colonia de Fuente Palmera no los conoce ni la madre que los parió. Antonio Díaz Aguilar, genio y figura. Por todo esto y por mucho más, Antonio merece ser nombrado hoy, 5 de julio de 2017, hijo predilecto de la colonia de Fuente Palmera. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Cuando mis compañeros me ofrecieron la posibilidad de presentarme para hijo predilecto de la colonia de Fuente Palmera, para mí, pues, la mayor satisfacción que me podía pasar, lógico. Pero vamos, no porque yo me crea una persona importante en la colonia, porque cualquier persona de la colonia podía hoy estar aquí en mi sitio. Fueron unas circunstancias las que dieron posibilidad a que yo pudiera estar aquí. Simple y llanamente eso. Pero sí quiero agradecer primero a todos los grupos políticos del ayuntamiento que han hecho posible que yo sea hoy el hijo predilecto de la colonia. En segundo lugar, a todas las personas que me acompañaron en la primera legislatura, digo a todos los concejales que me acompañaron en la primera legislatura municipal. Después quiero hacer un agradecimiento también a todo el pueblo en general de la colonia que fue copartícipe con empeño y con cariño, y cualquier cosa que nosotros realizásemos en aquel momento, para ello era una inmensa satisfacción. Para nosotros también, desde luego. Yo no me voy a extender demasiado porque ya mi compañero ha hecho una analogía larga y importante de cuál ha sido el paso por el ayuntamiento. No me voy a dedicar a eso.
Simplemente quiero compartir, como he dicho antes, este hijo predilecto con aquella corporación al completo y además hacerlo extensivo al resto de la colonia para que sigan con la misma ilusión y las mismas ganas que hasta ahora. Simplemente, como tengo a mi padre aquí, mi familia, mi mujer. Gracias a todos. Gracias. Continuamos, estamos llegando ya casi al final. Después, como sabéis, intervendrá Rocío Luna y los premiados nos hacemos una foto. Cerrará el acto el señor alcalde y la vicepresidenta tercera de Diputación, que la tenemos aquí, la compañera Marisa Ruz, delegada de Cultura. Y continuamos con un premio de los más, diríamos casi de los más importantes, porque es declarar a una persona que no es de la colonia de Fuente Palmera hijo adoptivo de la colonia de Fuente Palmera, una institución dentro de la enseñanza de la colonia. Una persona que lleva 25 años en el Colegio del Villar, ha sido director, ha participado en los colectivos, está permanentemente involucrado con todos los vecinos, con todos los niños, con toda la comunidad educativa. Por ese motivo, Salvador Bustamante Noguera recibe hoy el título adoptivo de hijo de la colonia de Fuente Palmera. Instruye mi compañero Rafa Barea. Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a este 250 cumpleaños de la colonia de Fuente Palmera. Este año, como ha dicho Quique, me toca entregar un reconocimiento a alguien que no he tenido el placer de conocer personalmente hasta hoy, pero de quien he oído tanto y tan bueno que es un orgullo para mí, como concejal, como maestro y como persona, poder entregar este reconocimiento a Salvador Bustamante. Lo que voy a contar está extraído en su mayoría de una autobiografía de Salvador. Por eso, y por la importancia de ser extraído del sentir propio del galardonado, hay partes que voy a leer literalmente y en primera persona. Salvador Bustamante Noguera nació en Écija el 16 de mayo de 1960. De padre manchego y madre sevillana, pasó sus primeros años en Marchena, donde su madre era maestra nacional. Sobre 1968, su familia se instala en Écija, en un piso en la calle Olivares, muy cerca de la casa de su abuela, donde además vivían sus primos. Cuarto y quinto de primaria los hizo en Écija. Casualmente, en el mes de junio de su curso quinto, pasó desde Las Gemelas a lo que hoy es el Colegio Astigi, del que nos cuenta: en ese colegio he sido alumno, luego maestro y también padre de alumnos. Desde niño ya ayudaba a su madre en las clases particulares que daba en verano. Allá por 1972 dio sus primeras clases como maestro con tan solo 12 años, por las que ganaba 200 pesetas al mes. Desde 1975, año en que falleció su padre a causa de un cáncer, ya trabajaba durante los veranos como ayudante de yesero, empleado de almacén, imprenta, churrería y bares en las ferias, campañas de algodón, etcétera, pero sobre todo dando clases particulares de todo tipo y materias. Volviendo al tema de sus estudios, en COU se decantó por matemáticas, física y química. En este instituto en el que cursó COU, fue donde vivió la primera experiencia de enseñanza mixta, porque antes la enseñanza estaba segregada por sexos, y también sus primeras experiencias de lucha social y política. El 12 de noviembre de 1976 fue detenido por primera vez, en el marco de la primera huelga general tras la muerte de Franco. Guardias civiles de paisanos lo detuvieron cuando se dirigía al instituto
porque días antes había hablado a favor de la huelga en un intermedio de las clases de COU. En el verano anterior se había incorporado a las Juventudes Comunistas, una organización entonces clandestina, pero con una gran actividad en Écija, que se organizó en torno al Centro Obrero Amigo de la Juventud, que funcionaba en locales de la iglesia de San Gil. En recuerdo de su época de juventud y lucha social nos dice: pertenezco a esa generación en la que una parte de la juventud luchamos a tope en la transición por cambios profundos. Por ello, sufrí 7 detenciones entre 1976 y 1980. Fui encarcelado en 1978. La casa de mi madre sufrió 2 registros. Me negaron prórroga para continuar estudios universitarios y fui represaliado en el servicio militar. La democracia de hoy no hubiera sido posible sin todo aquello. De 1977 a 1980 estudió la carrera de Magisterio en la Escuela Normal de Sevilla. Se especializó en matemáticas, física y química. Con 20 años obtuvo el título de maestro. Quiso estudiar matemáticas, pero le negaron la prórroga por estudios, así que se incorporó al servicio militar. Estuvo en el campamento de Cerro Muriano y después en un regimiento de artillería en Cádiz, desde noviembre de 1980 a finales de diciembre de 1981. Estando en el servicio militar, aprobó las oposiciones del Ministerio de Educación a maestro. El 23 de enero de 1982 se incorporó a su primer destino en el Colegio Público Manuel Ciurot, de la Rueda de Andalucía. Después estuvo en La Luisiana, Fuentes de Andalucía, Cañada Rosal, Écija y Ubrique, que fue su primer destino definitivo en 1990. En la primavera de 1980 se hizo novio de la que es su mujer, Teresa Martín Rodríguez. En 1983 se casaron y en 1984 nació su primer hijo, Miguel Ángel. En 1988 el segundo, José Luis, y en 1990 el tercero, Salvador. En septiembre de 1995 entró en el Ayuntamiento de Écija como concejal de Izquierda Unida al sustituir a un compañero que había dimitido. Había participado en candidaturas municipales desde 1987. Fue concejal casi 16 años, hasta junio de 2011. Después, en 2011 y en 2015, también fue miembro de la candidatura. Durante 12 años compatibilizó su trabajo como maestro con su cargo de representación popular por decisión propia y a pesar de que pudo dejar el colegio y dedicarse completamente a la labor municipal, solo lo hizo en el periodo comprendido entre 2003 y 2007. Salvador cuenta orgulloso lo siguiente: tuve que trabajar mucho y tener la mujer que tengo. Trabajar mucho ganando el sueldo de maestro, que era lo único que entraba en casa. En septiembre de 1992 llegó al Colegio del Villar, procedente de Ubrique. Entonces el colegio se llamaba Colegio Público El Villar y era la actual parte administrativa, con un cerramiento de malla, el aula micro y una habitación cedida al ayuntamiento en Villarrosario. Esta parte, que viene ahora quizá la más importante de todas para nuestra colonia, la voy a expresar en palabras literales salidas de su pluma. La constitución del APA, ahora AMPA Aviet, la consecución del colegio nuevo en las Navidades de 1996, la dinamización del cole con excursiones, actividades extraescolares organizadas por los propios maestros y maestras, la elección del nombre del colegio con un referéndum, fueron en aquellos momentos hitos importantes. Disfruté enormemente de la escolarización de mi hijo José Luis y Salvi en el colegio. Nunca los tuve en mi clase, pero los vi crecer, aprender, hacer deporte, amistades, etc. Una situación que se la recomiendo a mis compañeras y compañeros de profesión. Mis hijos estudiaron en nuestro colegio y terminaron sacando sus carreras y trabajando. Es para mí una gran alegría ver cómo muchos de nuestros alumnos han sacado adelante estudios técnicos o universitarios, cambiando el panorama de falta de personas con estudios superiores que predominaba en el Villar. También valoro a los que mantienen la vinculación con la agricultura como obreros o campesinos, o bien en otras profesiones. En la primavera de 2006 murió mi madre, que por circunstancias de la vida tuvo que sacar la familia adelante. Volviendo al colegio, fue muy importante para el buen funcionamiento del mismo que en la dirección siempre haya habido compañeras y compañeros con vocación de servicio.
Con los años se ha ido conformando una práctica y unos valores que lo caracterizan y que han ido impregnando a los alumnos y alumnas, pero también a los profesionales que en distintos momentos han llegado al centro. En este apartado quiero recordar a Amadora Mora Rodríguez, Ana Castillo Ruiz, Ana Molero Alba, Elena Marín Pérez y Francisco Jesús García Rivera. Sí, a mí también me llegó la dirección. Fue entre 2009 y 2014. Superar el nivel de Elena Marín, una maestra volcada en la escuela, era tarea prácticamente imposible, pero lo intenté. En 2014 se puso al frente Francisco. Había llegado en 2011 junto a otras compañeras. Su mandato creo que ha sido excepcional para el colegio. Ha mantenido los grandes principios y ha incorporado sus grandes capacidades de motivación del alumnado, su dominio de las nuevas tecnologías, capacidad de dirigir y organizar. Esto nos cuenta Salvador de su época en el colegio. Salvador es abuelo desde el año 2014, año en que nació Hugo, su nieto, hijo de Miguel Ángel y Anne, y comenta que ha sido una gran alegría que su mujer y él disfrutan a diario. Salvador Bustamante ha sido y es un hombre trabajador, luchador y comprometido con aspectos tan importantes en la sociedad como la igualdad, los derechos y la educación. Antes de pasar a otorgar el galardón y de nombrarlo para que suba, le queremos dar una sorpresa. Quiero cederle la palabra a su hijo Miguel Ángel, diputado en el Congreso desde junio de 2016, que ha querido venir hoy y dedicarle algo. Buenas noches y muchas gracias. En primer lugar, felicitar a los vecinos y vecinas de la colonia de Fuente Palmera por el 250 aniversario, agradecer al equipo municipal de gobierno, al ayuntamiento y a su alcalde Francisco la organización de este evento y también la dedicatoria que le hacen a mi padre nombrándolo hijo predilecto. Creo, como bien decían en la presentación, que uno de los valores fundamentales que caracterizan a mi padre es el trabajo, la perseverancia, la constancia, el esfuerzo. Nosotros él llegó al Villar, volvimos de Ubrique en el año 92, hace 25 años, y ha defendido la escuela que siempre defendió con la práctica. Una escuela abierta, una escuela que busca el éxito de todos y de todas, una escuela inclusiva, una escuela democrática, una escuela donde las familias participan, donde se organizan actividades extraescolares y además en un municipio pequeño como el Villar, una escuela que está abierta a la comunidad, que está abierta a los padres y madres. Y lo hace, creo, también desde una concepción del mundo, que se decía en la presentación, desde una concepción de militante comunista que aspira a transformar el mundo porque considera que un mundo donde el 1% de la población tiene más riqueza que el 99% restante, hay que transformarlo, que un mundo donde 65 millones de personas huyen de guerra, huyen del hambre, hay que transformarlo y por lo tanto intenta transformar su realidad más cercana, su escuela, su centro de trabajo, su barrio, su comunidad, su municipio. Por eso es un orgullo para nuestra familia el nombramiento de hijo predilecto y simplemente agradecer al ayuntamiento este nombramiento y en nombre de la familia agradecer a mi padre por el ejemplo que nos ha dado, por su trayectoria, por su lucha, por su vida. Muchas gracias, papá, en nombre de la familia. Gracias también al ayuntamiento de Fuente Palmera. Buenas noches. Ahora sí, por todo esto, por su trabajo y dedicación a nuestra colonia desde el CEIP San Isidro Labrador del Villar, por su lucha constante por mejorar la educación de nuestros niños y niñas y por sentir la colonia de Fuente Palmera como su propia casa, esta corporación municipal tiene a bien otorgar el reconocimiento de hijo adoptivo de la colonia de Fuente Palmera 2017 a don Salvador Bustamante Nogueras.
palabrillas y no te bajes, ¿vale? Buenas noches. Bueno, mi agradecimiento es infinito. El ser hijo adoptivo, que acepto en este acto también, el nombramiento, es doblemente importante porque se reconoce a una persona que efectivamente no nací aquí, pero por circunstancias de la vida, en este caso del trabajo, pues he compartido y voy a seguir compartiendo. Voy a seguir compartiendo por muchos años con vosotros, ¿no? Deciros que la educación, como habéis planteado y como era una también de las cuestiones que se planteaban en el Foro de Poblaciones, es una de las cuestiones importantes que tenemos que defender y que marcan la reseña o los valores de un país, ¿no? Por eso es importante que defendamos la educación pública y la educación en el mundo rural. Es importante que defendamos también las pequeñas escuelas y las pequeñas colegios en las poblaciones rurales, porque el mundo rural tiene muchas desigualdades también frente al mundo urbano, y una de las cuestiones que tratan y que pueden igualar a la sociedad es también tener buena educación en el mundo rural. Yo creo que eso es muy importante. Quiero también felicitaros, como no, en estos 250 años de la colonia de Fuente Palmera. En primer lugar, en nombre de los colores de vuestra bandera, el rojo del trabajo, el blanco de la paz y el verde de la tierra. El trabajo y la tierra es lo que hace que una sociedad avance, que una sociedad prospere. Por tanto, mi agradecimiento y mi felicitación por este 250 aniversario. Y quería concluir refiriéndome a una de las muchas lecciones que yo siempre planteo sobre la fundación de las colonias. Se ha hablado de muchos aspectos, todos ellos importantes, pero yo quiero señalar uno, y es la importancia que tuvo hace 250 años el reparto de la tierra que en aquella época en su mayoría estaba en manos de la nobleza, de los señores feudales, de los descendientes de los ganadores de la Reconquista. El reparto de la tierra entre la gente sin tierra, entre campesinos venidos de fuera y también de aquí, de nuestros contornos. Hoy día, 250 años después, a pesar de los contextos económicos desfavorables hacia la igualdad, las sociedades de la colonia, las sociedades como Fuente Palmera, gozan desde luego de mucha más igualdad que otras ciudades y que otros entornos donde la propiedad de la tierra se ha repartido de otra manera. Por tanto, yo creo que es un valor muy importante y que marca a una sociedad como la de Fuente Palmera y que debemos de defender. Nada más, muchas gracias y felicidades por estos 250 años. Gracias. No te bajes, Salvador, un momentito. Yo pediría ahora también un fuerte aplauso, que sí va al escenario, un compañero de durante los últimos 8 años, el actual director del Colegio del Villar, que lo tenemos presente, que al final se nos marcha y va a dejar a Salvador pilotando la nave, y entonces quiero que suba y le hagamos también un pequeño homenaje y otra pequeña sorpresa cuando suba aquí arriba. Sube. Mientras sube, deciros que hemos hecho un concurso de eslóganes en todos los colegios de la colonia. Le habíamos dado unas pistas de unos eslóganes, 250 razones para conocer la historia, 250 razones para conocernos. Han participado casi todos los colegios de la colonia y lo hacemos subir, entre otras cosas, porque ha sido ganador el Colegio del Villar, con el eslogan, que es el que está en las camisetas, que lo habréis visto hoy, que está ahí arriba en la torre, y el eslogan es el siguiente: 250, sí quiero.
con un guiño al pueblo de las novias. Así que enhorabuena al Colegio del Villar. Momento, le damos los libros de la colonia a Francisco para que nos lleven el corazón. Muchas gracias. Buenas noches, vecinos, colonos y colonas de Fuente Palmera. Yo soy de Córdoba y también como Salvador, por circunstancias de la vida, pues este año pues me despido. Me despido con mucha pena, no me voy alegre, no me voy contento. Muchas veces cuando los maestros buscamos un destino más cerca de nuestras casas, estamos deseando de tenerlo, pero realmente, y os digo con el corazón roto, que me voy con mucha pena de dejar a un pueblo maravilloso, a una colonia excepcional, a unos vecinos y vecinas que son muy buena gente. Hay mucha buena gente aquí, seguí así, seguí igual. Agradecer también a la Corporación Municipal estos años que hemos estado trabajando juntos, estos 2 años. Gracias también. Gracias a mis compañeros y compañeras, gracias a Salvador también por su reconocimiento bien merecido como hijo adoptivo de la colonia. Y con el tema del eslogan, pues, estando en el pueblo de la novia, en este caso, el sí quiero, 2 palabras muy importantes en la vida de una persona, debería también estar, en este caso, presente en el 250 aniversario de la fundación de la colonia de Fuente Palmera. Pues fue una idea que se me ocurrió, se la trasladé a Quique. Además, en nuestro centro también otros alumnos han participado y el eslogan, pues, el que ha elegido la corporación. En este caso, agradeceros y, aunque yo no sea colono de Fuente Palmera, me voy a Córdoba sintiéndome un colono más. Muchas gracias y buenas noches.